todos bienvenidos una vez más. Damos inicio al culto dominical. Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, en esta hora te agradecemos. Agradecemos porque tú estás con nosotros. Porque tú, Señor, nos levanta, porque tú nos sostienes, porque tú nos das las fuerzas, Padre. Gracias, oh Dios, por este día maravilloso para estar en tu presencia, para contemplar tu gloria, para ver tu gloria, tu resplandecer. Gracias, oh Dios. Gracias por las maravillas que haces en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, Padre. Gracias, oh Dios. Te agradecemos y te damos toda la gloria a ti, oh Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Y en esta oportunidad vamos a estar comenzando hablando de este siervo del Señor llamado Daniel. Venga conmigo al libro de Daniel 1. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor para este tiempo. Dice la palabra del Señor: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, les dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén bien dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma, la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida, del vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de las tribus de Judá. El jefe de Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer estos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, me temo que el rey mandará decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe de Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplir los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego, decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables
y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente le dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos jóvenes Dios le dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Amén, aleluya. Amén. Damos gracias al Señor Jesús. Oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra que nos has permitido hoy estar leyendo, compartiendo con mis hermanos de la fe, en la cual realmente nos gozamos por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a ponerla por obra, ayúdanos, Señor, a que tú nos hables a nuestra fibra más íntima, a nuestro espíritu. Gracias, Jesús, por esta palabra, Señor. Amén y amén. Qué bueno que es la palabra cuando la palabra viene enriquecida por el Espíritu Santo. Porque no es una palabra hueca, no es una palabra vacía, es una palabra que tiene un complemento, que tiene una sustancia para nuestras vidas. En esta oportunidad estuvimos leyendo Daniel capítulo 1 del verso 1 hasta el verso 17, Santo. Donde nos narra, ¿verdad? La palabra del Señor nos narra que un rey, Nabucodonosor, estaba sitiando, ¿verdad?, una ciudad y que conquistó esa ciudad. Y en esa conquista de tributo, ¿verdad?, de tributo de guerra, tomaron tesoros de esa ciudad, tomaron cosas de esa ciudad, y también el rey ordenó que buscaran en ese lugar unos jóvenes que llevaron cautivos. No eran cualquier jóvenes, eran jóvenes que realmente tenían ciertas características pedidas por el rey. Búscame a estos jóvenes, no cualquier joven, a un joven que realmente cumpla con estas características que les había mandado el rey. Y vemos las características que pidió el rey. Dice: selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes, bien parecidos. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, que sean aptos para servir en el palacio real. Y vemos exactamente que ya el rey estaba seleccionando no a cualquier jóvenes. Eran jóvenes que venían de una familia noble, ¿verdad? Eran jóvenes que eran bien instruidos en la palabra, bien comportados, de buenas conductas, de buen parecer, tenían que ser sanos, tenían que ser de un aspecto fuerte. Y seleccionaron a varios. Entre ellos seleccionaron a 4. Y la Biblia nos menciona a estos 4 que habían seleccionado. Los seleccionaron para algo específico. El rey los quería que enseñara a estos jóvenes, quería que les enseñaran el idioma, la literatura de Babilonia, las costumbres, las comidas, las conductas de Babilonia. Entonces el rey buscó a estos jóvenes. Estos jóvenes estaban un tiempo para enseñarles. Él les había dado un tiempo para que ellos estuviesen enseñados en todo lo que el rey quería que ellos supieran de ese nuevo lugar, ¿verdad? Entre estas cosas que el rey también había declarado, ¿verdad?, que les había asignado su comida y su bebida. La comida que iban a comer estos jóvenes era la comida que comía el mismo rey. La comida que salía de la cocina del rey. Y el vino que salía de la cocina del rey. No era cualquier comida, era una comida, podríamos decir, de alta categoría, porque al rey no se le daba cualquier cosa, se le daba lo mejor, ¿verdad? Esta era la comida asignada para estos jóvenes
que habían sido cautivados, ¿verdad? Que estaban esclavos. Entonces ellos tenían ese entrenamiento por 3 años. Había ya declarado el rey que por 3 años ellos estuviesen en esa condición, enseñándoles, y que ellos tenían que estar bien comportados, ¿verdad? Aprendiendo todas las nuevas costumbres de ese nuevo lugar. Pero vemos exactamente que estos 4 personajes que nos habla la Biblia, Daniel, Ananías, Azarías, Misael y Azarías, eran un distinto, ¿verdad? Cuando ellos fueron a ese lugar, se les cambia el nombre, se le pone el nombre de dioses paganos de ese lugar. Ya ahí directamente ya se le cambiaron hasta el nombre. Sin embargo, nos habla la Biblia que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Se propuso Daniel no contaminarse con toda esa ciudad, con todos esos dioses falsos, con todo eso que él sabía que era mentira. Él había sido enseñado, ¿verdad? En su casa, él había sido adoctrinado en su casa, ¿verdad? De Jehová Dios, del Dios Todopoderoso. Y ahí, en este lugar, se le empieza a decir que hay muchos dioses, se le empieza a decir que es bueno que crea en otras cosas, se le empieza a decir que sus costumbres ya las puede ir cambiando conforme a ese lugar donde él está. Sin embargo, Daniel se resiste a todo eso. Sabe que tiene que aprender, sabe que tiene los 3 años de elección, sabe que tiene que someterse al rey. Sin embargo, Daniel se propuso en su corazón no comer la comida del rey. Por supuesto, imagínense si el rey se enterara, ¿verdad?, de que Daniel no quería comer esa comida. Pero Daniel, dice la Biblia, que halló gracia al siervo que los estaba cuidando, al siervo que era encargado de ellos, ¿verdad? Y entonces Daniel les dice: no nos des esta comida, mejor danos vegetales y agua. ¿Por qué Daniel no quería comer esa comida? No era una comida que fuera fea, no era una comida que fuera no digna para una persona. Sin embargo, Daniel sabía que esa comida era primero, antes que el rey la probara, antes de eso, esa comida era presentada a ídolos paganos, era presentada a dioses. Esa comida no estaba purificada. Por eso Daniel no quería contaminarse. En el medio de toda esa contaminación, en el medio de todo ese lugar donde estaban haciendo todo lo malo, donde todo lo malo era corriente, Daniel se propuso a decir que no. Por supuesto que esto llevaría consecuencias como la muerte, consecuencias como perder la vida, ¿verdad? Entonces Daniel habla con el encargado y le empieza a pedir a ese permiso, le empieza a pedir que le cambie la ración de comida, que le cambie, que le dé vegetales, que él no quería comer esa comida, que en vez de vino le dé agua. Y este asistente, ¿verdad?, este encargado, le tenía mucho miedo al rey y dijo: yo si hago este cambio, de seguro que a mí me van a matar. Y entonces Daniel dijo: bueno, vamos a hacer una cosa. 10 días te pido que nos des esta comida y después tú vas a juzgar si nosotros estamos bien o mal. Y vemos exactamente que él hace este cambio con el encargado y vemos que él tiene la victoria. Porque en el medio de todo eso que estaba mal, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Vemos que Dios también le añade más sabiduría, más conocimiento, porque Dios vio el anhelo de Daniel de no contaminarse,
de que aunque lo habían sacado de su casa, lo habían sacado de su país, de su nación, de su costumbre, hasta el nombre le cambiaron, pero Daniel en su corazón seguía alabando y glorificando a Dios. Con todo. Por eso Dios le da la victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, gloria al Señor. Él llegó a ser, si usted lee el libro de Daniel, que son muy pocos capítulos, él llegó a ser alguien muy importante en la vida cristiana, ¿verdad? En la vida de ese país. Y no solamente sirvió al rey Nabucodonosor, sino también sirvió a otros reyes, Padre. Y en esta oportunidad vamos a estar orando. Vamos a estar bendiciendo el nombre de Jesús. Y luego nos vamos a recordar a nosotros mismos, a no contaminarnos con este mundo que muchas veces nos quiere atrapar con la comida del rey. Nos quiere poner ese vino, nos quiere poner eso, que es como una trampa. Usted disfrute de la libertad que le da Cristo. Acuérdese que la tentación muchas veces está ahí y si usted le da paso, pero Daniel no le dio paso. Daniel propuso no contaminarse. Padre, en esta hora, gracias. Ayúdanos a nosotros a no contaminarnos con este mundo. Ayúdanos a nosotros a que, Señor, tú, Señor amado, seas nuestra bandera. Tú, Señor, seas nuestro baluarte. Que tú, Señor, estés en nuestro corazón. Que tú, Señor amado, estés viendo. Que nosotros nos estemos proponiendo, Señor, tener una vida santa delante de tu presencia. Una vida agradable delante de ti, Padre. Gracias, oh Dios, por la vida de Daniel, Padre Santo. Porque tú, Señor, has plasmado, Señor, en tu palabra. Y esa, Señor, esa palabra, Señor, hoy la podemos compartir. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios real. Sabemos que tú eres un Dios que obra, Señor, con tus hijos, con tus hijas, con aquellos que se están proponiendo, Señor, estar viviendo una vida en santidad. Ayúdales. Prospérale, Señor, prospéranos, Señor, esa intención de estar agradándote a ti cada día, Jesús. Amén y amén. Qué tremendo, gloria al Señor. Vamos a estar orando, ¿qué les parece? Por el canasto, por el pedido de oración. Ustedes saben que si usted tiene alguna petición, puede estar escribiendo. Nosotros con mucho gusto vamos a estar orando por muchos hermanos, muchas hermanas que nos han pedido la oración. Padre, en esta hora presentamos estas almas delante de tu presencia. Padre, gracias por todas las peticiones, Señor, que nos han dado. Seas tú, Señor, glorificándote en cada una de ellas, Señor. Seas tú dándole victoria. Derrama, Señor, de tu unción, de tu sabiduría, Padre. Gracias, Jesús, porque tú, Señor, estás sanando, estás libertando. Aquellos que están apartados, vuélvelos a ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a invitar al pastor? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo que está en nuestro corazón, donde Dios ha puesto ese Espíritu, ¿verdad? De Él, para que habite con nosotros. Mire qué cosa más linda se nos ha concedido, amados del Señor. Una vez más, bienvenidos a nuestro culto dominical de la tarde de nuestra iglesia que Dios ha puesto en nuestras manos. La verdad, como está escrita, Misión Uruguay. Saludamos a nuestra hermana Diana, a su amado esposo, nuestro hermano Eliezer, también está con nosotros Eugenio, a Leli Paredes. Tenemos el chat con buenas visitas hoy, qué bueno. Noé Acosta de Argentina, bendito sea el que vive y reina para siempre. Y todos los demás hermanos que están conectándose ahora. Alfredo López, Dios te bendiga, Alfredo, qué bueno. Quédate en el culto, que tengo un mensaje que te va a gustar. Yo sé que tú amas la palabra y yo sé que te vas a gozar. También está nuestra hermana Lucy Alicea, que acaba también de entrar en nuestro chat. Esta es la iglesia del aire, hermano, la nueva iglesia del aire. Tenemos hermanos de todas las naciones, hermano, de diferentes lugares, que aunque capaz tengan sus iglesias, pero han encontrado que aquí tienen también
¿verdad?, un condimento adicional donde si algo le faltó en su iglesia, pues aquí lo va a recibir, que es la palabra de Dios como está escrita. Hay algunos que están en iglesias que lamentablemente pues están en lugares equivocados, donde no los alimentan bien y están sedientos de palabra. Y nosotros pues tomamos la decisión hace muchos años de predicar el evangelio como está escrito, y como pastor traer siempre el alimento a tiempo, traer palabra que edifique de verdad, no palabra light, no, y tampoco no venimos con un marrón, ni acusarte, ni que tú estás mal y yo estoy bien. No, aquí todos necesitamos seguir dándole a Dios todo lo mejor de nosotros. Cristo está cerca, iglesia. Todas las señales lo anuncian, que Cristo viene pronto. Y sin lugar a dudas tienes que conocer, mire, el evangelio como está escrito. Muchos van a procurar entrar. Esto, cuando yo lo digo, parece como si estuviera rayado el disco, pero hay que seguir diciéndolo. Muchos procurarán entrar, dijo Jesucristo, no lo digo yo, y no podrán. También Él afirmó: no todos los que me dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. Y me llamaba la atención, y estoy en el Espíritu, ya el Espíritu Santo está corriendo por mi espalda, ya se mueve por mi cuerpo, que es el templo del Dios viviente, como lo es el suyo, porque si usted es cristiano, usted es templo de Dios. Y si usted se mete de verdad en este mensaje y usted abre su corazón a amar a Dios, a dejar que la palabra penetre, usted va a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y me llamaba la atención, ¿verdad?, esa palabra que trajo mi esposa. Dios bendiga a mi esposa de una manera especial, que siempre trae palabras. Yo la miraba y en mi mente, y se lo digo ahora que está ahí ella al lado mío, y le daba gracias a Dios y veía que qué tremendo como mi esposa es así, que se mete con Dios. Qué bueno, eso es algo tremendo. Y hemos pasado por momentos difíciles en estos días. Ella fue operada, ¿verdad?, en el hospital, pero ya está muy bien, ya usted la ha visto cómo está. Yo hace 3 días me cayó también otra vez, una enfermedad me visitó, ¿verdad? Me cayó algo mal la comida y estuve fuera de carrera, y un poquito antes estaba la gripe otra vez visitándome. Desde junio hemos estado enfrentando 5 gripes corridas, y pues problemas estomacales y demás. El enemigo está enojado y no es casualidad, es que mire, dentro de 2 semanas vamos a llevar la bandera del evangelio a otras naciones. Vamos para Perú, vamos para Colombia y vamos para Paraguay, y él no quiere que yo vaya. Tampoco quiere que el misionero Eliezer Cardona, siervo del Señor, tampoco vaya, porque Dios nos envía a los dos. Él baja de Estados Unidos y yo subo de Sudamérica y nos encontramos en Perú. Y vamos a hacer el trabajo. Yo siento a Dios aquí de una manera tremenda. Y los ataques han venido de todos lados. En estos días me dañó 4 cosas diferentes: el auto, la máquina de grabar los CDs del ministerio, un tornillador o un taladro me lo dañó. Bueno, me ha hecho de todo esta semana. Los ataques no han parado, hermano. No han parado, pero aquí estoy de pie, gracias a la misericordia del Señor. Oren por este viaje misionero y profético, porque vamos a estar, mire, iglesia por iglesia, estadio por estadio o parque, porque creo que está ahí ya programado cultos al aire libre, donde van a haber muchas iglesias juntas escuchando el mensaje de Dios de este último tiempo. Oren por nosotros. El enemigo no está contento, él sabe de este viaje, porque por las redes sociales está la promoción, está el video, y pues ellos lo saben, el reino de las tinieblas lo sabe, pero el reino de los cielos, que es quien nos envía, también lo sabe. Y ellos son más grandes, ellos nos protegen. Ya el avión está protegido, donde vamos a ir personas que nunca hemos visto, pero sabemos que son gente de Dios. Y Dios nos va a ayudar en todo esto. Y vamos a ir en paz y vamos a regresar en paz. Y decía, ¿verdad?, la gloria del Señor, que me llamaba la atención este mensaje, ¿verdad?, que traía mi esposa de Daniel, que al finalizar el Señor puso en mi corazón, y yo lo escribí antes que mi esposa lo dijera, que según Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey que estaba dedicada a los dioses, la iglesia tiene que proponerse también no contaminarse con los embelecos de este mundo. Esa es la comida del rey en este tiempo que el diablo te quiere dar, la mundanalidad,
las obras de la carne, los deseos de este mundo. Recuerde que el mundo y sus deseos pasan, mas los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Hoy tenemos un mensaje pastoral muy bueno, donde vamos a estar hablando un poquito de la gracia, sobre la gracia. Porque la gracia, hermano, cuando buscamos el significado de la gracia viene a ser como un regalo, algo inmerecido realmente. Usted no se lo merece, pero por gracia, pues, usted lo recibe. Y fíjese que un ladrón de la cruz, un ladrón arrepentido, recibió la gracia. Yo creo que fue el primero que recibió la gracia. No hizo nada, no fue un culto, no predicó, no repartió tratado. Dios te bendiga, Allen Toledo desde Puerto Rico. Qué bueno que estás con nosotros. Ese hombre había hecho lo malo en todo momento, pero él reconoció que el que estaba a su lado era el camino, era la verdad y la vida, porque él era un israelita y a todos ellos se les enseñaba desde niño la ley y los profetas, y él sabía que lo que había hablado los profetas se había cumplido con Jesús en la cruz, y él lo reconoció y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces recibió la gracia. Qué lindo, ¿verdad? Recibió la gracia tremendamente. Y la gracia, ¿verdad? Y la verdad tenemos que entender, iglesia, que es la palabra por Jesucristo. Qué bueno es Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para todos los seres humanos. Qué pena que mucha gente desprecia. A veces yo he dado tratados y me faltan el respeto, me amagan con darme un piñazo. A mí no me des nada. Uno una vez me dijo aquí en Uruguay que yo le hablé de Jesús, le iba a dar un tratado y me dijo: yo te puedo salvar a ti, a mí no me hables de Jesús. Así me dijo así. Y digo, bueno, qué tremendo. Así están las cosas. Ya ese hombre bendito ya fue condenado, porque dice la Biblia que el que rechazara al Hijo del Hombre ya ha sido condenado. Pues no quiso la gracia. Entonces, amado, nosotros, la iglesia, los que estamos aquí, ¿verdad? Los que están conectados, la iglesia en general, a nivel mundial, que tiene a Cristo, pues somos salvos por gracia. O sea, es un regalo inmerecido. Dios te bendiga, Pastor Erasmo, desde Perú. Hace un ratito estuve hablando, ¿verdad?, del próximo viaje, donde nos vamos a encontrar con este siervo del Señor, el Pastor Erasmo Edi, allá en el Perú. Entonces, estamos hablando de la gracia. Y la gracia, hermano, tenemos que entender una cosa. A mí el Señor me ha mostrado, ¿verdad?, con claridad, que la gracia tiene como dos fases. Está la gracia para los muertos en Cristo, y está la gracia para los que se van vivos en Cristo, que aparte de ser salvos por gracia, si no le acompaña tu obediencia a la palabra, la gracia la puedes perder. Vamos a repetirlo. Está la gracia para todo que muere en Cristo antes del arrebatamiento, como hizo el ladrón de la cruz, como millones de personas han tenido la oportunidad de, antes de expirar, antes de cerrar los ojos, capaz que ellos mismos invocan a Jesús, o vieron un evangelista, vieron un ministro en el hospital, o alguien le habla, y antes de morir, en vez de ir para el infierno, que era donde iban a ir derechitos, porque el que no tiene a Cristo va para el infierno, pero antes de expirar se agarró de la gracia, como hizo el ladrón de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente se salva. Pero está la otra fase de la gracia, que naturalmente es un regalo también, pero ya Dios exigió que el que quiera venir en pos de Él, ¿qué tiene que hacer? Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Fíjate que no estamos hablando de un muerto en Cristo que ya se va a ir del mundo, no. Es un cristiano que empieza a caminar y tiene que entender que ese cristiano no puede vivir en la corriente del mundo, porque si vives en esa corriente del mundo, la gracia es en vano. Ay, Dios mío, Señor. Bueno, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia para que podamos ver esto, el libro de los Efesios. Y estamos viendo con claridad que Cristo viene pronto, hermano. Esto está a punto de caramelo. Libro de los Efesios. Bendecimos el nombre del Señor. Capítulo 2, verso 1 al 5. Entonces, si esto madura como pinta, pueblo del Señor que me escucha,
allá en Puerto Rico por el canal 60.1, porque esta transmisión sale en Puerto Rico en la televisión y en 4 frecuencias de radio. Preste mucha atención porque esto es vida o muerte. Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Vea cómo dice la Biblia, iglesia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Usted se acuerda, vamos a ser sinceros, usted se acuerda cuando usted estaba así, cuando usted no era cristiano, que estábamos muertos, hermano, en diferentes delitos y en diferentes pecados. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? El diablo, que el Señor lo reprenda. El espíritu, en letra minúscula, nótese, que ahora está operando en los hijos de desobediencia. Y ahí están hablando de cristianos que le cambiaron el título de hijo de obediencia a un hijo de desobediencia. ¿Por qué, pastor? Porque quiere andar en la corriente del mundo. ¿Por qué más, pastor? Porque sigue disfrutando de las obras de la carne. Y el consejo del cielo es que no puedes vivir en la corriente del mundo. Porque si vives en la corriente del mundo, la gracia que se nos ha dado es en vano. Muchos procurarán entrar. Yo siento a Dios una presencia tremenda aquí. Y no podrán. No todos los que me dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. Entonces hoy vamos a hablar claro lo que es la gracia. Porque muchos no la gracia, porque yo soy salvo por gracia. No tengo que hacer nada porque la gracia me cubre. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer y yo no necesito solamente tener a Jesús en el corazón. Y eso es parte, por supuesto. Pero si usted quiere irse vivo el día del arrebatamiento y usted está viendo las guerras que se están viendo, los rumores de guerra, el hambre como está Gaza, la gente corriendo, no tienen comida, volviéndose locos, las hambrunas en diferentes naciones, terremotos en diferentes lugares, las economías cuesta abajo, Sodoma y Gomorra, la lucha que hay en eso en este momento. Entonces usted tiene que entender que si usted es cristiano, usted no puede andar en la corriente de este mundo, porque puedes correr el destino de que te diga el Señor en la cara, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Entonces la gracia que tenía la pierdes. Unos serán tomados y otros serán dejados. Otra cosa que tenemos que entender, ¿verdad? Porque quiero hablar un poquito sobre la gracia antes de entrar de lleno en este tema. Por gracia es que se reciben los ministerios, hermano. Por gracia nos justifican del pecado. Por la gracia somos perdonados, hermano. Nosotros, el ser humano no tenía oportunidad. Dice la Biblia que Dios miraba la tierra y de constante el ser humano era de continua que hacia el mal. Y dice, se arrepintió Dios de haber hecho el ser humano y le dolió en su corazón. Como he sentido ahora un sentimiento que Dios pone en mi corazón de tristeza, hermano. Porque si dijéramos que es el mundo inconverso que le está dando la espalda a Dios, pero es que dentro de la iglesia, la gran mayoría de los cristianos, entre comillas, le están dando la espalda a Dios. Ay, Dios mío, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces, pueblo del Señor, por gracia somos escogidos para salvación. Por la gracia tenemos los dones del Espíritu Santo. Unos hablan lengua, otros cantan con unción, otros Dios le da el poder de sacar demonios, de sanar a los enfermos. Pero todo es y todo proviene del Espíritu Santo. Bendito al Señor. Sea Dios glorificado. Mire, por gracia que podemos trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para poder seguir en este tema. Y ahora vamos a entrar a hablar después de la oración de la gracia que tiene que estar acompañada de la obediencia a la palabra. Vamos a hablarle a los vivos. Olvídese de la salvación en Cristo como muerto. Esa es la gracia a la primera fase.
Pero hay una mayor gracia, hermano. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, es por gracia, usted obedece y no ves la muerte. Alábalo si te atreves. Y no ves la muerte. Porque los que van a ser levantados vivos. Los muertos en Cristo resucitan primero, eso está escrito también. Pero luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es para alegrarse, hermano. Entonces yo no puedo entender cómo la gente se enoja cuando se le habla de la obediencia a la palabra. No puedo entender cómo cristianos no les interesa obedecer a Dios. No puedo entender cómo cristianos siguen enlodándose en el mundo, embarrándose de pecado, y se atreven a decir: no hay problema porque yo estoy bajo la gracia. Y ya Jesús pagó en la cruz del Calvario. Y ya hizo el sacrificio. Sí, Él hizo el sacrificio. Pero tú tienes que hacer tu sacrificio. Lo dice la Escritura, hermano. Lo dice la Escritura. Entonces le están vendiendo el reino de los cielos a la iglesia por gracia sin obediencia. Y le hablan de Juan 3:16, calles de oro, mar de cristal, y la gente sigue como antes. La gente sigue en pleito, en contienda, murmuración, enemistades, amistad con el mundo, familias que no se hablan, hermanos que no se pueden ver en las congregaciones, y así van para el cielo. Cacho, por eso es que dice la Biblia: muchos los llamados y muy pocos los escogidos, hermano. El cristiano que se va vivo es un cristiano que se tiene que olvidar de las obras negativas de la carne. El cristiano que se va vivo se tiene que olvidar de los chismes, de la contienda, de la murmuración, de las enemistades, de la amistad con el mundo, y se tiene que meter en su corazón: voy a obedecer la palabra y al Espíritu Santo y los frutos de Él. Santo Jesús. Mira qué bueno. Oramos. Padre, aquí te presento este mensaje. Salvos por gracia, Señor. Y salvos por gracia acompañado de la obediencia a tu palabra. Ahí está la audiencia conectada. Tenemos un buen grupo. Están atentos, quieren escuchar tu palabra, no mía. Tú sabes que yo siempre estoy dispuesto, salga el tiro por donde salga, me quieran o no me quieran, yo no quiero perder mi amistad contigo. Así que una vez más, me paro en este altar, en esta cámara, para traer tu palabra a tus hijos, a las naciones, a través de las redes sociales y localmente acá. Glorifícate, Padre, poniendo palabra tuya y no de hombre en mi boca. Ato la carne a tu voluntad, a tu espíritu y a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Libro de Tito, capítulo 2. Libro de Tito, capítulo 2, verso 12 al 13. Libro de Tito, capítulo 2, verso 12 al 13. Me gozo cuando los hermanos dicen amén. La hermana Diana rápido dijo amén. Ay, santo. Libro de Tito, capítulo 2, verso 12 al 13. Y vea, por favor, note, iglesia, Dios bendiga a José Figueroa que se conecta. Vea, iglesia, que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Si usted quiere que la gracia permanezca con usted, usted tiene que entrar en esa obediencia. Yo no puedo decir soy salvo por gracia y seguir disfrutando en la vieja criatura, seguir disfrutando en la corriente de este mundo. Escuche, por favor. Dice la Biblia, verso 12. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia. Vamos a tomarlo del 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero la misma gracia en su primera fase, que es para los muertos en Cristo. Es más, hay gente que no tiene que ser ni cristiana para poder disfrutar de la gracia. Si antes de morir, mira, un instante, como el ladrón de la cruz, recibes la gracia que es en Cristo Jesús, te salvas.
Mire qué grande es el amor de Dios. Mire qué grande es la gracia de Dios. Que un hombre que ni siquiera escuchó un mensaje, pero reconoció que el que estaba al lado era el camino, la verdad y la vida. Y hoy está en el paraíso, no en el seno de Abraham, no está en el Seol, en las partes altas donde iban las almas, donde Dios las protegía. No, está en un mejor lugar. Él fue el primero que disfrutó del paraíso, y obviamente la cautividad de las almas que se salvaban en el seno de Abraham, cuando Jesús descendió a las profundidades de la tierra, se los llevó también al paraíso. Oiga bien, porque la gracia de Dios se ha manifestado, oiga, para salvación a todos los hombres. Pero a esa misma gracia ahora nos enseña que hay que añadirle una obediencia. Oiga, enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Y qué es la impiedad, pastor? Pues esa palabra es como domingo, de domingo. Mire, la impiedad es todo lo que no es santo. Todo lo que es pecado, lo que es obras de la carne, mundanalidad, eso es impiedad. Oiga, dice que tenemos que renunciar a ella. ¿Y a qué más? Y a los deseos mundanos. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cómo usted va a renunciar a esto si no obedece la palabra de Dios? Si usted no entra en la obediencia, usted va a seguir en celo, en chisme, en contienda, en murmuración, bueno, apoyando el último grito de la moda, la corriente de este mundo. Y el diablo tiene a muchos cristianos en la dormilona. Duérmete, niño, duérmete ya. Entonces van a las iglesias, pero viven como mundanos. Disfrutan, se deleitan, actúan como mundanos, hermano. Dios nos ayude. Yo estoy peleando también, no se crea. Y sigue diciendo la Escritura que ella nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y nos mandan a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y nótese ahora, por favor, si este mensaje es para la iglesia que se va viva, que conectan esta decisión del cristiano, conectan esta obediencia por amor a Dios de obedecer la palabra y renunciar. Renunciar es algo voluntario. Dios no te está obligando, te está diciendo lo que tienes que hacer para poder alcanzar la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, que es la salvación en vivo, la mayor gracia, donde no ponen nuestro cuerpo en una caja de muertos y tampoco nos llevan a la funeraria. Nos llevan directamente a la patria celestial sin ver la muerte. Y dice el verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Están conectando esta obediencia que exige el reino de los cielos a la iglesia, la están conectando con el arrebatamiento, con esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué tremendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar con la primera fase de la gracia, que es el regalo sin obediencia. Si la muerte no te alcanza y llega el arrebatamiento y estás con la gracia nada más y estás viviendo como te da la gana, disfrutando como te da la gana, pues entonces pierdes la salvación, porque la salvación se pierde. Por eso nos mandan a protegerla con temor y temblor. Por eso la Biblia dice, unos van a ser tomados y otros van a ser dejados. Por eso la palabra de las vírgenes habla de 10 vírgenes, todas eran cristianas, 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Las que se prepararon, entraron con él a la boda y cerraron la puerta. Luego vinieron las otras cristianas, las otras vírgenes, y se les dijo en la cara, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Es más, empezaron a reprochar al Señor, pero yo profetizaba, yo en tu nombre eché fuera los demonios, yo prediqué en las plazas. Eso no te convalida la salvación. Todo eso hay que hacerlo, pero hay que obedecer la palabra del Señor con sinceridad. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces nos mandan a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero para yo disfrutar de eso, ¿qué tenemos que hacer, Sara? Renunciar.
sinónimo de obediencia. ¿Renunciar a qué? Al Gilberto Costa Viejo, al Eliezer Cardona Viejo, a la Sara Trapote Vieja, a la Diana, no me acuerdo el apellido, antigua. O sea, tenemos que renunciar al viejo o a la mujer vieja, mujer vieja o hombre viejo. Tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Esto está súper claro. Ahora usted puede entender que la gracia se puede perder. Para usted no perder ese regalo y usted quiere ser parte de la iglesia del arrebatamiento en vivo, tienes que entender que tiene que acompañar tu obediencia plena a la palabra. Si no se nace de nuevo, hermano, si no se nace de nuevo, la gracia es en vano. Vamos a Segunda de Corintios. Mi alma te adora, Jesús. Este mensaje, yo sé que hay algunos que se están gozando, pero yo sé que hay gente que se le ha encebollado el hígado, Sara. Cuando decimos que se le encebolla el hígado, es que se enojan porque no soportan la palabra. Jesús le habló a un montón de gente y les dijo: ¿por qué me llamas Señor y no hacéis mi voluntad? ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Decía el Señor Jesús, hermano. Mire, yo soy una persona imperfecta, con muchas debilidades, con fallas, pero yo estoy de acuerdo con esta palabra. Yo no puedo molestarme con esta palabra. Esta palabra es vida, es paz. Lo que tengo que esforzarme, Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Ya? Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Tenían la gracia, pero no obedecían la palabra de la gracia. Entonces, tienen la gracia como una tarjeta de crédito. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Pues una línea de crédito que te da un banco y usted agarra, compra esto, compra aquello, cuando va a ir a ver no puede pagar. ¿Verdad? Que tantos administradores malos que hay por ahí que se endeudan y se endeudan. Tú sabes, mire, estamos en la gracia, la última la paga el diablo. Así piensan, hermano. Por favor, o sea, no uses la gracia de Dios como si fuera una tarjeta de crédito. Usa la gracia, y la misma gracia de Dios te enseña a que tienes que renunciar a tus viejos hábitos. Que tenemos que renunciar a nuestros viejos hábitos, a nuestros actos que a Dios no les agrada. Bendito es el Señor. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Sea Dios glorificado. Verso 14 al 17. Escuche bien. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14 al 17. Escuche bien. Dice la Biblia: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Se da cuenta? O sea, Jesús murió por todos nosotros. Ahora nosotros tenemos que morir también. ¿A qué? A los hábitos del mundo. ¿A qué? A la comida del rey. A los hábitos de este mundo. A los embelecos de este mundo. Luego todos murieron. ¿Muero a qué? A mi viejo hombre. Y para lograr esto tengo que obedecer la palabra del Señor. Mira lo que dice ahora. Y por todos murió, hablando de Jesús, para que los que viven, miren, este chat hay gente que está viva, míralo, está ahí, tenemos el chat que bastante lleno, y hay gente que no aparece ahí que están escuchando, hermano, más la audiencia de televisión, más la audiencia de las 4 frecuencias radiales en Puerto Rico. Mire, hay cientos de miles de personas escuchando este mensaje. Escuche bien. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, se acabaron tus modas, se acabaron tus metas, se acabaron tus planes, tus propósitos. Tú tienes que ponerte en tu cabeza, poner tu mirada en las cosas de arriba. Vamos otra vez. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Alábalo si te atreves.
Entonces, ¿vas a cambiar China por botella? ¿Vas a cambiar lo celestial por lo terrenal? Preferimos entonces quedarnos con nuestros gustos, autocomplacernos, vivir con las modas de este mundo, que lo que Dios nos ofrece, que es celestial y eterno, hermano. Se da cuenta, no se trata de fanatismo, no se trata de extremismo, se trata de devolverle a Dios el amor que Él nos ha dado, devolvérselo para atrás, obedeciendo su palabra y demostrándole al Señor que preferimos vivir en el fruto del Espíritu y en la libertad que Cristo nos ha dado. Porque la libertad que Cristo nos ha dado es la verdadera libertad. La libertad que te da el mundo es libertinaje. La libertad que te da el diablo, que te dice haz lo que te gusta, sigue viviendo como antes, eso es libertinaje, hermano. Y ahora mismo hay muchos ministerios promoviendo libertinaje en el cuerpo de Cristo. Hay que cuidarse. Y dice la Biblia, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que haber pasado, y aquí todas son hechas nuevas. En este momento no todas las cosas viejas han pasado en la iglesia que se va. Estamos en ese trayecto final, estamos en la recta final, donde las cosas viejas que quedan tienen que salir, para que Dios pueda traer ese testimonio en tu vida de que todas las cosas viejas se fueron y todas fueron hechas nuevas. Esa es la estatura espiritual que va a alcanzar Diana, la iglesia que se va. Aquí nadie es perfecto todavía. Aquí nadie puede acusar a nadie. Aquí nadie puede restregarle la santidad que usted haya logrado en la cara a nadie. Porque en lo que juzgas a tu hermano te condenas a ti mismo. Pero tenemos que estar claros que las cosas viejas tienen que desaparecer, ¿sabes? Iglesia que me escucha, las cosas viejas tienen que desaparecer si queremos encontrarnos con Jesucristo en aquel día. Mi alma te adora, Jesús. Qué tremendo. Mire, si la iglesia no guarda la palabra, la gracia es en vano. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 al 2. Escuche por favor, esto es palabra verdadera. Estas son las perlas del cielo para los que aman al Señor. Dice la Biblia, además os declaro, hermanos, le están hablando al cuerpo de Cristo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Ahí tienes la Biblia en tu mano, en el cual también perseveráis. No es tenerla en tu mano ni abrirla como un amuleto en el auto o en el medio de tu casa, es perseverar en lo que está escrito, obediencia. Oiga, por el cual asimismo, o sea, por el evangelio, si retienes, ahí está la obediencia, la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Te das cuenta que la gracia, si no obedecemos la palabra, es en vano. Creíste entonces en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en vano. ¿Por qué? Porque no gustaste de la palabra de ellos tres, que es el evangelio, es el Dios verbo. Esto está claro, hermano. ¿Te das cuenta que la gracia tiene dos fases? Está la gracia para los muertos en Cristo. Eso, mire, no se puede contar toda la gente que se está salvando todos los días, que invocan el sacrificio de Jesús, sean cristianos o no sean cristianos. Y está la gracia de este último tiempo, que es la iglesia que se va viva, pero a esa iglesia se le llama a obedecer. Esa iglesia está llamada a santificación. Esa iglesia está llamada a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Escuche, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Ahí está la evidencia bíblica de que si tú no guardas, si yo no guardo la palabra, la gracia es en vano. Mire, la gracia se pierde cuando se convierte en libertinaje. Vamos al libro de Judas, al libro de Judas Tadeo, el libro que está antes de Apocalipsis, al único capítulo que tiene,
capítulo 1, verso 4. Mire lo que dice, amado. Dice la Biblia: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahí están los falsos apóstoles, los falsos pastores, evangelistas y maestros, llamados falsos profetas, que encubiertamente están, supuestamente son cristianos. Pero mire lo que hacen. Lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ya Dios sabía desde el principio que ellos iban a ser ministerios de Satanás. Hablando y que en nombre de Cristo, pero eran ministros de Satanás con doctrinas de demonio. Oiga, oiga, oiga. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuídese en qué iglesia usted está. Si usted está en una iglesia donde están desarrollando el libertinaje, donde no te enseñan que tienes que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos de este mundo, la chicharra tiene que encenderse, la luz roja. Esto no está bueno aquí. Y habla con el Espíritu Santo para que te diga qué tienes que hacer. Porque mire, la Biblia lo dice, Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Las multitudes van a ser engañadas por los falsos ministerios de este último tiempo, traídos por el mismo diablo. No puedes vivir, iglesia, como antes vivía. Vamos a Primera de Pedro, esto se está yendo rápido. Primera de Pedro, esto es un mensaje sumamente importante, esto es un mensaje de último tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Escuche bien, vámonos rapidito. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Oiga: por tanto, iglesia, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Pero ya no está la gracia. Fíjese que están hablando de una gracia que van a traer. Es otra, es la mayor gracia. Es en Cristo, pero tienes que obedecer la palabra. Vamos a volver. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí están hablando de los cristianos que se van vivos. Por eso es la mayor gracia. Entonces nos dicen, como hijos obedientes, y ese que hablan de la obediencia. El ladrón de la cruz era cristiano, ¿no? Obedecía menos todavía, porque no era cristiano, pero antes de morir se agarró de la primera gracia, que es la muerte en Cristo. Pero ahora están hablando de una gracia que se nos van a traer. Y nos hablan que tenemos que ser hijos obedientes. Que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Y ahora entra el dueño de la salvación y nos habla directamente a nosotros sus hijos, porque escrito está, oiga, sed santos, porque yo soy santo. Ay, Dios mío, alábalo si te atreves. Y si invocáis por Padre aquel que os, sin acepción de persona, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Yo alabo y glorifico a Dios por esta palabra, hermano. Los falsos apóstoles que me están escuchando en esta hora, los falsos ministerios, en vez de alabar y glorificar a Dios con esta palabra, se enojan y empiezan a acusarme. Ese pastor es un exagerado, ese pastor es un extremista. No escuchen a Gilberto Costa. Este pastor está repitiendo las palabras del Señor. Así que yo no soy ningún extremista, yo soy amigo de la iglesia y primeramente amigo de Dios, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Alábalo ahora. Entonces, amado,
No puedo vivir como antes vivía si no pierdo la gracia. Si las obras de este mundo me acompañan, pierdo la gracia. Y la Biblia nos enseña que después de que hayamos resistido un poco de tiempo, Él mismo nos establecerá, nos santificará y nos dará ese cuerpo glorificado y esa vida eterna, iglesia. Vale la pena el esfuerzo. Es más, uno no tiene que tomarlo ni de esa manera. Es un gozo obedecer la palabra. Es un gozo obedecer la escritura. Con todo dice amén. Amén. Y no menos importante, iglesia, tenemos que cuidar nuestras vestiduras, que es nuestro testimonio, amén, para no perder la gracia del Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra, que son palabras espirituales. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti. Reconocemos que la gracia es un regalo, pero también tú exiges la obediencia. Tú exiges que yo te dé lo mejor de ti, que la iglesia te entregue toda su mente y todo su corazón. Te pedimos perdón por nuestro pecado, por el pecado de nuestra nación, donde quiera que se encuentre un hermano que está conectado. Yo que estoy acá te pido perdón por mi pecado, por el pecado de Uruguay, por el pecado de Puerto Rico, mi nación primaria donde nací. Te pido perdón por el mundo entero, Señor. Ayúdanos, por favor, a entender que la obediencia no es algo pesado. Tu yugo es fácil de llevar, tú lo dijiste. Que aprendiéramos de ti, que eres manso y humilde. Ayúdanos, Señor. Si tú nos ayudas, sin duda, vamos a tener esa victoria que tanto necesitamos para poder llegar a esa estatura del varón perfecto. Sana a los enfermos, reconcilia a los apartados, salva a los perdidos, Señor. Que toda la gloria es y será siempre para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, no hay tiempo para más. Los esperamos el próximo martes en nuestro culto de oración. Cuídense y recuerde que la gracia no es una tarjeta de crédito. Dios les bendiga.